Que nos quedamos, les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, segunda epístola a los Corintios, en su capítulo 3. Vamos a estar leyendo los primeros 6 versículos. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 6, dice así la palabra del Señor. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Hermano, tome asiento. Recordamos nuestros anuncios, hermanos. El día miércoles tenemos reunión congregacional. Están todos cordialmente invitados a orar al Señor a las 8 de la tarde. Asimismo, el día viernes a las 8 de la tarde también tenemos un estudio bíblico. También están invitados. Y el día de hoy, entonces, guardando este hermoso día del Señor desde las 11 de la mañana, día de delicia, ¿no? Bueno, pasando al sermón del día de hoy, el título es La letra mata, un título por lo demás bien sugerente, ¿no? Después, claramente, vamos a poder desarrollar este tema. No quiero quizás perder tanto tiempo en la introducción, porque el texto igual da mucho como para poder excavar, ¿no? Así que solamente voy a introducirme un poco en cuanto al contexto, ¿no?, de lo que estamos hablando. Ya sabemos, ya hemos leído que estamos leyendo el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, ¿cierto? Estamos dando inicio a este capítulo 3 donde el apóstol Pablo va a hablar, ¿no?, de este tema, el cual vamos a desarrollar hoy día, pero quiero dejar claro, ¿no?, que la semana pasada estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo termina el capítulo 2, comentando que él estaba predicando en Troas, que tenía una inquietud en el corazón. ¿Por qué? Porque no sabía nada de los corintios. Se traslada a Macedonia y ahí también hace una defensa, ¿no?, de su ministerio. ¿Por qué? Porque básicamente él declara que él es sincero, un sincero siervo del Señor, no como otros falsos apóstoles o falsos profetas que había en ese momento, sino que él lo hace de cara a Dios sincero. Y es por eso, hago solamente esta introducción, para entender por qué el apóstol Pablo comienza este capítulo 3 con estas palabras. ¿Cuáles son las palabras del versículo 1? ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Sería difícil poder entender por qué el apóstol Pablo está diciendo estas palabras, ¿no?, si no fuera por entender el contexto en el cual está escribiendo. Y como hemos dicho, en el capítulo 2 termina él defendiéndose como un siervo sincero de Dios. Ahora, magistralmente el apóstol Pablo, siempre, ¿no?, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, va a ir cambiando, ir mezclando los temas para ir a introducirse a un tema al cual vamos a llegar obviamente en su momento, pero lo hace por medio, en primer lugar, de sentar esta verdad. El apóstol Pablo dice que, y hace esta defensa, esto es una especie de defensa. Él dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Esta es una pregunta que el apóstol Pablo hace, que podríamos nosotros pensar que espera una respuesta, y esa respuesta claramente es un no, ¿no? Si el apóstol Pablo estuviera frente a los corintios y les hiciera esta pregunta, inmediatamente la respuesta que él esperaría es no. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Y él mismo no lo está haciendo.
No está el apóstol Pablo defendiéndose o defendiendo su nombre. Él no es la intención. El apóstol Pablo sabe y lo tiene claro que él sinceramente se enfrenta a Dios en su ministerio y hace las cosas claramente, entendiendo que todo lo hace para la gloria de Dios. Y por lo demás, él va a dejar claro que él ni siquiera necesita defenderse. El apóstol Pablo no necesita defenderse a sí mismo, ya que su testimonio va a hablar de ello. En este versículo, el apóstol Pablo hace dos preguntas. En primer lugar, se pregunta, ¿no? Una pregunta quizás retórica. ¿Estamos recomendándonos? No. Pero hace otra pregunta que quizás nos llama un poquito más la atención y dice, de alguna manera estoy yendo con recomendaciones o estoy pidiendo recomendaciones. También esta pregunta va a ser respondida como un no. ¿Es necesario que el apóstol Pablo tenga una carta de recomendación? Bueno, en el contexto, ¿no? O en estos tiempos, era muy normal usar estas cartas de recomendaciones. Uno le podía pedir a un amigo una carta de recomendación, por ejemplo, si iba a hacer un viaje. Oye, haz una carta de recomendación porque voy a ir a visitar a tal lugar y recomiéndame, esta es una carta de recomendación. O buscar un trabajo. Quizás si lo pensamos con el tema del trabajo, hoy día sería algo como una especie de currículum o currículo, que básicamente es lo mismo, ¿no? Por lo demás, currículum y currículo se puede decir de cualquier manera, así que como usted lo diga, da lo mismo. Podríamos pensar en un currículum, ¿no? ¿Cuál es el afán de un currículum? El afán o el anhelo de un currículum, o el propósito, vamos a llamar, el propósito del currículum es presentar previamente a alguien sin que alguien tenga que hacerlo, ¿no? Yo envío mi currículum y sin tener la necesidad de yo hablar de mí mismo, envío esta carta, que es una carta básicamente de recomendación, de autorrecomendación, ¿no? ¿Qué se pone en el currículum hoy día? ¿O qué es lo que hace alguien cuando hace un currículum? Se vende. O alguien hace un currículum diciendo no me gusta trabajar, soy flojo, llego tarde, voy a estar todo el día en el teléfono, me voy a tomar 2 horas en el baño. No, usted no pone esas cosas en el currículum. ¿Qué pone? Trabajador, proactivo, puntual, ¿cierto? No sé, esforzado, comprometido. Cosas que realmente son mentiras. Porque generalmente esas cosas están en el papel, pero al momento de, oye, qué excelente, esto genera una preconcepción de una persona antes de conocerla. ¿Por qué? Porque cuando la persona que va a contratar llama a esta persona, ve su currículum, él ya tiene en su mente que esta persona es proactiva, que estudió aquí, que trabajó tantos años allá, entonces trae una preconcepción de él. Ahora, si es que después con el tiempo lo va a hacer o no, eso es harina de otro costal, eso generalmente no es así. Ahora, el punto es el apóstol Pablo dice que él no necesita esas cartas de recomendaciones que algunos profetas, pseudoprofetas o falsos apóstoles llevaban consigo. Llevaban estas cartas, ¿no? a la iglesia de Corintios, y en esa carta de Corintios decía que él era un verdadero hombre de Dios y profeta de Dios. Y que el apóstol Pablo dice, yo no necesito esas cosas. Yo no necesito ni llegar a ustedes con cartas de recomendación y tampoco les he pedido cartas de recomendaciones a ustedes. ¿Podría el apóstol Pablo decir, acaso yo le he pedido carta de recomendación para ir a otro lugar? La respuesta era no. El apóstol Pablo no necesitaba esas cartas de recomendación. ¿Qué hablaba? ¿Qué daba testimonio del apóstol Pablo? Su obra. Es así como en el versículo 2 él dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, yo no necesito cartas de recomendaciones, yo no necesito ser conocido por las cartas de recomendaciones. ¿Por qué? Porque ustedes mismos son mis cartas. En otras palabras, ustedes los corintios son mi carta de presentación, o ustedes hablan o dan testimonio de mi obra. Ahora, esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque ¿quién fundó la iglesia de los corintios? El apóstol Pablo. ¿Quién pastoreó la iglesia de los corintios un buen tiempo? El apóstol Pablo. El hecho de que hubiera una iglesia en Corintios era justamente consecuencia de la obra del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no tenía por qué recomendarse, porque las obras, las consecuencias de sus actos eran visibles y daban entonces testimonio de él. Esta es la verdad de las cosas.
El apóstol Pablo dice que los corintios eran cartas escritas, ¿cierto?, en nuestros corazones. El apóstol Pablo habla de que, con esto hace referencia de que ellos, como los corintios, como creyentes, ocupaban un lugar en su corazón. El apóstol Pablo amaba a los corintios. El apóstol Pablo tenía un lugar particular en su corazón para los corintios. De hecho, es lo mismo que viene diciendo. ¿Se acuerdan al final del capítulo 2? ¿Por qué él se traslada a Macedonia? ¿Por qué él tenía una inquietud por no ver a Tito? ¿Estaba preocupado por Tito o estaba preocupado porque no tenía noticia de los corintios? Alternativa B. Él se fue a Macedonia porque no tenía noticias de los corintios. Es claro que el apóstol Pablo escribe con una connotación de amor. Él está diciéndole a los corintios: ustedes son cartas escritas, abiertas para que todo el mundo las lea, porque son testimonio de mi obra, pero ustedes en sí son importantísimos para mí. Y ahora tenemos que también entender que en el contexto general en que el apóstol Pablo está hablando, y esto lo hemos dicho un montón de veces, está dado en cuál contexto, en un quiebre anterior entre los corintios y el apóstol Pablo. Por tanto, todo el tenor de la carta en los primeros 7 capítulos del apóstol Pablo siempre son muy conciliadores, son muy suaves. Eso es lo que está diciendo. Ustedes son cartas escritas, pero están escritas también en nuestros corazones. Son importantes para nosotros. Ahora bien, no quiero entonces tampoco dejar de pasar una aplicación muy clara, yo creo, en este sentido, en este versículo, respecto a lo que el apóstol Pablo está diciendo de los corintios. Él está diciendo que los corintios son cartas, son las cartas de presentación de él mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que los corintios, hermanos, los corintios daban testimonio del apóstol Pablo y de lo que él hacía. Ahora, ¿por qué digo que esta es una aplicación clara a nosotros? Ninguno de nosotros, el apóstol Pablo, está claro, ¿no? Pero nosotros podemos ser la otra cara, ¿no? Podemos ser la cara de la iglesia de los corintios. En este sentido, nosotros podemos ser testimonio o cartas abiertas de otras personas. En este sentido, usted, por ejemplo, que pertenece a esta iglesia, usted es una carta abierta de esta iglesia como tal, y puede ser incluso del pastor de esta iglesia. Usted sale y da testimonio de quiénes somos nosotros como iglesia o qué se enseña en esta iglesia, y en ese sentido usted es responsable. Usted es responsable porque usted es una carta abierta afuera, ¿no?, de quiénes somos. Pongo un ejemplo bien claro. Viene aquí el hermano Patricio. Esto es un hermano Patricio es ficticio, aquí no tenemos ningún hermano Patricio, pero el hermano Patricio viene a esta congregación, está con nosotros, vive a 3 cuadras de aquí. ¿Y qué sucede? El hermano Patricio es muy peleador y vocifera en las calles y se agarra a garabatos con sus vecinos. ¿Qué va a decir él? O vamos a decir, ¿qué va a decir la gente, no tanto de él, sino de la iglesia? En esa iglesia son todos falsos, ¿cierto? Por tanto, hermanos, en ese sentido usted es responsable porque usted es una carta abierta de la iglesia a la cual pertenece. Cuide su testimonio. Ahora, quizás nosotros podríamos extrapolar este ejemplo a otra cosa. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros podríamos ser responsables del testimonio que damos de otros, sino que otros dan testimonio de mí. De un ejemplo muy claro son nuestros hijos. Nuestros hijos son cartas abiertas de los padres. Habíamos pensado en eso, ¿cierto? Esto es una realidad muy clara. Nuestros hijos son cartas abiertas de los padres. Muchas veces yo tengo unos vecinos bien conflictivos donde yo vivo. Muy conflictivos. Y lamentablemente veo a 2 niñitos, o un niñito, muy chiquitito, de no sé, 10, 12. Está todo el día en la calle y es muy garabatero. Uno podría decir, oye, el niño molestoso, lo que sea, pero él es una carta abierta de su familia, de sus papás. Ese niño da testimonio de sus padres. Ahora, cuando usted conoce a los papás, usted dice, esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque el niño es una copia de su padre. En ese sentido, hermanos, entonces nuestros hijos dan testimonio de nosotros. Nuestros hijos son cartas abiertas nuestras. Hay cosas que nosotros no podemos ocultar, ¿no? Cuando un hijo, y aquí se nos ha pasado en algún momento, a un hijo se le sale un garabato aquí,
es porque en su casa dicen garabato y eso no tiene... Usted puede vestirse de santidad, llegar vestido de blanco a la iglesia y básicamente andar en modo zen todo el día. Pero si su hijo dice, es porque en la casa hay una realidad que usted no puede ocultar, hermanos. Y este ejemplo, que quizás es bien práctico, ¿no? Puede ser llevado a toda esfera de con los quienes nosotros nos relacionamos. No necesariamente nuestros hijos, es cualquier esfera de influencia. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros vamos a hacer carta abierta de nuestros hijos, sino de que con toda persona con la cual nosotros nos relacionamos. Pregúntese eso. ¿Qué piensan sus compañeros de trabajo de usted? ¿Qué dirán cuando le preguntan, oye, ¿qué opinas tú del hermano Carlos? No sé, del hermano Juan. ¿Qué dirán sus compañeros? ¿Cuál será el testimonio? ¿Qué dirá esa carta? Porque siempre son cartas. No, él dice que está en la fe, pero no coincide con lo que él hace. O dirán, no, ¿sabes qué? Él es creyente, no lo moleste porque es evangélico, él, no sé, es quitadito bulla, como se dice, ¿no? Es tranquilo. ¿Qué dirán? Hermanos, hay cosas que nosotros no podemos evitar. Nuestras obras, nuestro actuar, va a traer una consecuencia. Y las personas con las cuales nosotros nos relacionamos van a ser cartas abiertas nuestras. Y en este sentido nosotros somos responsables como creyentes. Porque el cristianismo no se reduce al tiempo de congregación, sino que nosotros todo el día somos creyentes, ¿no? ¿Qué dirá nuestra familia de nosotros? ¿Qué dirá nuestra familia inconversa de nosotros? Hermanos, seamos cuidadosos. Seamos cuidadosos, ¿por qué? Porque aquí estamos cargando con un problema más grande, ¿no? Y es lo que el apóstol Pablo va a introducirse en el versículo 3. Y es lo que dice. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ojo que entonces la primera parte de este versículo, el apóstol Pablo deja claro que nosotros somos cartas de Cristo, hermano. Nosotros damos testimonio o somos cartas abiertas de la obra de lo que hace Cristo y por tanto manifestamos el nombre de Cristo, ¿cierto? Por medio de nuestras acciones. Nosotros, por tanto, podemos ser responsables de la admiración de Cristo o básicamente también podemos ser responsables de la tergiversación del carácter de Cristo. Y de eso nosotros somos responsables, tenemos un testimonio del cual hacernos cargo. Somos cartas abiertas de Cristo. Lo que nosotros hagamos va a generar en los otros opiniones de Cristo. Volvamos al ejemplo del hermano que ya no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo el nombre que le puse, Patricio. El hermano que vociferaba ahí, ¿cierto?, en la calle y peleaba con sus vecinos. No solamente ese hermano daba mal testimonio de aquí, sino que da mal testimonio de Cristo. Y el nombre de Cristo es blasfemado por la culpa, ¿o por qué? Por el testimonio de Él. Hermanos, esto es algo que nosotros no podemos evitar en los demás, porque hay muchos no convertidos en las iglesias. Pero hay algo de lo que sí nosotros nos podemos hacer cargo, y es de nuestro propio testimonio. Esto tiene que ver con una responsabilidad personal. Esto claramente forma parte de la aplicación, ¿no? De manera personal, nosotros somos responsables de lo que vamos a provocar de que Cristo diga. Y ojo con esto, que nosotros, hermanos, hay cosas de las cuales también no podemos hacer cargo, ¿no? Porque este mundo no las va a entender. Por ejemplo, alguien va a decir Cristo es anticuado. ¿Por qué? Porque nosotros somos conservadores, ¿no? Y alguien va a decir, en este mundo pervertido y progresista en el cual vivimos, va a decir, no, es que Dios es anticuado. Bueno, hermano, eso para Dios no es una ofensa. Es una verdad que va de acuerdo a lo que Él representa bajo este mundo. Dios, hermanos, tiene una verdad y esa verdad para este mundo es una aberración. Para Dios existe un hombre y una mujer, para este mundo no. Y si Dios es acusado porque para Él existen dos géneros, eso para Dios no es ninguna ofensa, hermanos. Eso está bien. Y como creyentes tenemos que defender la verdad de Dios, aunque nos echemos a mucha gente encima y aunque mucha gente no esté de acuerdo. Primeramente, nuestra responsabilidad es para con Dios. Ahora lo que tenemos que tener cuidado es que nosotros por medio de nuestras obras no tergiversemos el carácter de Dios. Porque Dios es misericordia.
¿cierto? Dios es un Dios de misericordia, de perdón. ¿Y qué pasa si nosotros decimos, levantamos, ¿cierto? Enarbolamos la bandera del cristianismo y básicamente vamos a la marcha por Cristo y todo el tema, pero no perdonamos? Y tengo un familiar que no he perdonado y de hecho mi mamá me hizo algo y no la veo hace 2 años porque no la he perdonado. ¿Qué testimonio estoy dando de él? Ahí tengo que hacerme cargo. Ahí tengo que hacerme cargo de qué estoy presentando yo como carta abierta de Cristo. Ahora, hermanos, tenemos que reflexionar en esto. Nuestro testimonio es importante. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, deja claro que nosotros somos claramente también carta de Cristo expedida por nosotros. Y aquí lo que hace el apóstol Pablo es usar una especie de analogía, ¿no? Es una analogía, va a decir, yo a ustedes básicamente mandé esta carta, ¿no? Esta carta, que es una analogía, es una forma de expresar el hecho de que nosotros tenemos un vínculo con Cristo. Tenemos un vínculo con Dios. Eso es lo que está diciendo. Ese vínculo con Dios ha sido formado, establecido, y eso tiene la analogía de la Escritura, ha sido escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esto, hermanos, es una manera magistral del apóstol Pablo de mezclar este tema, de pasarse de este tema, ¿cierto?, del testimonio, a hablar de los pactos. Aquí el apóstol Pablo va a hablar de los pactos, hermanos. Esta es la realidad de las cosas. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos un vínculo que descansa, sostiene y se fundamenta no en una letra, sino en el Espíritu. En el Espíritu Santo de Dios. Nuestra relación con Dios se fundamenta en esta comunión y en esta obra del Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo el cual obra en nosotros y nos da entonces en primer lugar el vínculo. El sujeto del vínculo, podríamos decir, es el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo, hermanos, es el sujeto que da evidencia y es garante de nuestra comunión con Dios en Cristo. El Espíritu Santo es el garante del vínculo. Nosotros queremos saber, hermanos, aquí el apóstol Pablo y nosotros a modo de aplicación podemos entender que esto tiene que ver ya no con lo que yo hago como un mero o simple profesante de la fe, que aquí pueden haber muchos. Estamos hablando de verdaderos creyentes ahora. Dentro de los corintios, hermanos, habían personas que eran creyentes, pero podemos entender que como en toda iglesia habían personas que no eran creyentes. Ahora, estamos hablando ahora de verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes son los que verdaderamente tienen un vínculo con Dios. Y ese vínculo con Dios no está establecido por la letra. No hay algo que yo pueda decir, mira, aquí yo firmé un contrato, o de alguna manera yo hice una profesión de fe y eso tiene una connotación legal. No. Aquí el vínculo está establecido por el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el fundamento y el garante de esa comunión y ese vínculo. Si el Espíritu Santo no está en el creyente, hermanos, es que no hay vínculo. Esa es la verdad de las cosas. El apóstol Pablo usa la palabra arras y eso es garantía. La única forma en que nosotros podemos entender que tenemos un verdadero vínculo con Dios, la única manera que podemos entender que somos verdaderas cartas de Cristo, es que nosotros tengamos el Espíritu Santo de Dios. Dios lo estableció así, esa es la verdad de las cosas. Esto, hermanos, todo lo que el apóstol Pablo lo está escribiendo a modo de figura, obviamente. Lo primero que establece entonces es el sujeto del vínculo, el Espíritu Santo. Nosotros somos cartas de Dios, somos verdaderos creyentes por la obra y el fundamento del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el apóstol Pablo sigue diciendo entonces que esta carta analógica está escrita no solamente por el Espíritu, sino que no está escrita en tabla, sino que está escrita en carne del corazón.
Esto también tiene obviamente se debe entender figuradamente, pero el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es irse al Antiguo Testamento para usar analogías dadas en el Antiguo Testamento o de alguna manera elementos que nosotros podemos ver claramente en el Antiguo Testamento que pueden ser relacionados y entendidos. Porque cualquier creyente al cual yo le diga ley en tabla o ley en piedra, mejor dicho, si a cualquier creyente yo le digo ley en piedra, escrita en piedra, ¿a qué se le va a venir en la mente? Inmediatamente usted se va a ir al Sinaí, ¿cierto? Inmediatamente va a ir al Sinaí, a los 10 mandamientos, a la ley moral, al antiguo pacto, va a ir a entender que se refiere al pacto de obras. El apóstol Pablo está diciendo, en términos claros, que los que verdaderamente tienen un vínculo con Dios no lo tienen, hermanos, por un pacto de obras. Nadie tiene un vínculo con Dios por sus obras. Nadie tiene un vínculo con Dios mediante cumplir lo que Dios dio en el Sinaí mediante los 10 mandamientos. Nadie, no hay vínculo ahí. Esa carta que está escrita no está escrita de esa manera. No hay una comunión. Nadie puede ser salvo por lamentablemente, hermanos. Nosotros vivimos en un tiempo de la iglesia evangélica donde la gran mayoría de los evangélicos pretenden tener un vínculo con Dios mediante las obras, mediante el pacto de obras. Eso no está bien, porque como dice el apóstol Pablo, el verdadero vínculo que une a la iglesia con Cristo no es mediante las obras, sino que dice ahí, mediante una carta escrita en carne en los corazones. Y hermanos, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? No solamente está hablando de un texto en particular, podemos buscar más de uno, pero aquí vamos a citar dos. Vamos a citar solamente dos. Ezequiel capítulo 11, versículo 17 al 20, dice así. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y ojo con esto, y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Eso es lo que escribe Ezequiel. ¿Qué dice Jeremías? Capítulo 31. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué están diciendo los profetas del Antiguo Testamento? Va a llegar un punto en la historia donde Dios va a traer un pacto nuevo, ¿cierto? No como el pacto que le dio a los padres en el monte, no como el pacto de obras, un pacto nuevo. ¿De qué consta este pacto nuevo? En este pacto nuevo Dios sacará un corazón de piedra, pondrá un corazón de carne y escribirá su ley en sus corazones. ¿Le hace sentido esto en virtud de lo que el apóstol Pablo está diciendo? Sin lugar a dudas debería. ¿Por qué? Porque justamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. El vínculo que existe entre los creyentes y Dios se establece mediante un pacto, pero el pacto nuevo. Ese pacto nuevo es el pacto de gracia, hermanos. El pacto que ha venido a cumplir y a instituir derechamente, podríamos decir, el que ha venido a finiquitar Jesucristo por medio de su obra. Jesucristo ha cumplido esa ley del Antiguo Testamento a su totalidad y a nosotros ahora nos da entrada al cielo, a la comunión con Dios, mediante la gracia, el pacto de salvación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El vínculo que hay entre los creyentes y Dios se establece según el segundo pacto. Imposible por el pacto de obras, pero sí por el nuevo pacto, el pacto de gracia. Hermanos, nosotros tenemos que entender que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de salvación por nuestras propias obras. Nadie. No, que yo soy muy santo, es que yo hago... No, hermano. No.
Cuando usted piense que su salvación descansa en sus obras, arrepiéntase. ¿Por qué? Porque usted no ha abrazado la cruz entonces, no ha creído en el nombre de Cristo. El apóstol Pablo concluye en el capítulo 3 de Romanos. Concluimos pues que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Después de hablar de todo un capítulo y de los 3 primeros capítulos de la justificación por medio de Jesucristo. Hermanos, nosotros somos salvos y tenemos vínculo con Dios solamente por medio del nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, de manera magistral. Ha pasado de hablar de su testimonio, de quién es Él, para ir a hablar de los pactos y de cómo los corintios han sido salvos. Así continúa diciendo desde el versículo 4 en adelante. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hermanos, el apóstol Pablo, después de entonces de dejar claro que él tiene vínculo de salvación por medio de Cristo, por la obra del Espíritu en él, él también dice que esa es su confianza. Esa es la confianza del apóstol Pablo. Que no descansan sus obras, no descansan sus competencias, no descansan sus virtudes bajo ningún punto de vista. Descansa en la obra de Dios. Eso es lo que está dejando muy claro. Y lo establece de manera literal. No es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos para pensar que tengamos. No, hermanos. No solamente Dios salva a los creyentes, sino que los hace competentes. ¿Para qué? Para servirle. Esto entonces también nos lleva a una reflexión respecto al servicio cristiano. Desde la labor pastoral uno invita muchas veces a trabajar en la obra, ¿no? Y generalmente, haciendo un análisis, un resumen de esto, yo me encuentro con 2 tipos de personas generalmente. Vamos a pensar de manera positiva y negativa. No es que una sea buena y la otra sea mala. No, se lo voy a explicar. En primer lugar está la manera positiva, el que se sobreestima a sí mismo. El que dice, no, yo tengo todas las virtudes, yo básicamente nací para esto, ¿cierto? Entonces no necesito depender de Dios porque tengo todas las calificaciones necesarias, soy elocuente, tengo conocimiento, sé leer, soy inteligente. Entonces no dependo de Dios y lo hace de manera desprevenida, ¿no? Vamos andando. Eso es uno, la positiva. Por el otro lado está el negativo. Es que yo soy incapaz. Es que yo no puedo. Como Moisés, ¿cierto? Moisés anda a rescatarlo. Es que yo es imposible para mí. Es que no estoy preparado. El problema es que uno pregunta y invita al año, no estoy preparado, y a los 6 años sigue sin estar preparado. No, hermanos. Esos son 2 extremos que están mal. 2 extremos que tienen el problema de fondo, que es el mismo. No dependen de Dios. El apóstol Pablo entonces deja claro que sus competencias no provienen de sus propias virtudes, provienen de Dios. Por tanto, al que se cree muy, muy capaz o al que se cree muy incapaz, el consejo para ambos es el mismo. Deben depender de Dios y deben entender que son y van a ser capacitados por Dios. Eso es lo primero que establece el apóstol Pablo. Lo pone a modo de quizás casi como de paréntesis, porque el tema de fondo del apóstol Pablo son los pactos. Por eso lo tomo de manera muy breve y hago una pequeña aplicación práctica. Aquí lo que interesa quizás y lo que de fondo está es justamente el tema de los pactos. El apóstol Pablo, por tanto, concluye, el versículo 6 dice entonces, como Dios nos ha hecho a nosotros competentes, nos ha hecho competentes para algo. Dios ha dado al apóstol Pablo la capacidad de hacer algo en particular. Y dice, versículo 6, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Yo creo, hermanos, que todos venimos de un contexto pentecostal donde más de alguna vez escuchamos que la letra mata, ¿no? Que la letra mata. No estudies porque la letra mata. No, deja de estudiar la Biblia. Una vez, recuerdo, te vas a volver loco. Hermanos, no.
Si nosotros vemos lo que el apóstol Pablo está diciendo, ahí no está hablando de estudiar. La letra mata no se refiere a estudiar, hermanos. De hecho, es necesario que usted estudie las Escrituras, que usted profundice en las Escrituras, eso es lo correcto. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que la letra mata, pero aquí está hablando de los pactos. Y es claro lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque hay un pacto que mata. ¿Cuál es el pacto que mata? El pacto del Sinaí es un pacto, y voy a usar esta palabra, asesino. Debe entenderse teológicamente correcto lo que estoy diciendo. Es un pacto asesino en el sentido que el propósito de ese pacto es justamente darle a entender a los hombres que están muertos. Esa es la verdad de las cosas. El pacto de obras es un pacto que está ahí con el propósito de dejarnos claro que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. El apóstol Pablo concluye y dice: yo no sabría que codiciar es malo si es que la ley no lo dijera. La forma de entender, hermanos, que nosotros somos pecadores delante de un Dios santo es justamente mirarnos al espejo de la ley. Hay un momento muy, muy insigne, ¿no?, dentro de la Escritura, muy conocido también, que es el encuentro de Jesús con el joven rico. El joven rico se acerca a Jesús, le dice: Señor, bueno, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer para entrar al cielo? Es el mismo joven rico el que pone el tema de la salvación ahí encima de la mesa. Y le pregunta al mismo Jesucristo: ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? Y Jesús, ¿qué le dice? Tienes que ser buena persona. No le dice eso. Tienes que congregarte fielmente. No le dice eso. Tienes que, no sé, hacer obras de caridad. No les dice eso. Le dice: cumple la ley. ¿Será que entonces Jesús le está diciendo que tenía que cumplir la ley y con eso sería salvo? La respuesta es sí y no. Sí, porque si es que alguien cumpliera la ley, efectivamente sería salvo. No, porque es imposible para cualquier hombre cumplir la ley, como lo concluye Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. El Señor Jesucristo al joven rico le pone los 6 últimos mandamientos, ¿cierto? Los mandamientos horizontales. Y el joven rico dice: yo todos los he cumplido. Era falso por lo demás. Nadie ha cumplido tampoco esos mandamientos. Pero ¿qué hace el Señor de manera magistral? Le dice: cumple el primer mandamiento. Vende tus bienes, dalo a los pobres y sígueme. Ponme a mí como tu Dios y no las riquezas. Eso es lo que hizo Dios. Ahora, ¿qué hizo el joven rico? El joven rico se entristeció y se fue. Y el Señor dice: ¿es tan difícil entonces que un rico entre en el reino de los cielos? Seguido de eso los apóstoles le preguntan: ¿pero y quién podrá entonces? Y Jesús dice: para el hombre es imposible. En otras palabras, hermanos, todo hombre está imposibilitado de cumplir la ley. Todo hombre es condenado por la ley. Todo hombre debe ser, y de hecho eso es lo que hacemos por medio de la predicación del Evangelio, informarle al hombre que está muerto por la ley, porque por la ley nadie se puede salvar. Y así también lo reflexiona el apóstol Pablo en Romanos 8. Fíjese lo que sigue, lo que comienza diciendo el apóstol Pablo en Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Pablo deja claro que la ley era incapaz de salvar. Eso lo hizo Cristo. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la teología del pacto, nos damos cuenta entonces claramente de este pacto de obras en el cual el hombre es condenado, pero encontramos otro pacto. No un pacto que mata, no esa letra que mata, el pacto de la letra que mata no. Hay otro pacto, el pacto que vivifica, el cual aquí es personificado por el Espíritu. El apóstol Pablo está haciendo referencia justamente a ese pacto, al pacto de gracia. Nosotros encontramos vida en el pacto de gracia.
Mediante ese pacto de gracia nosotros realmente tenemos vínculo con Dios. Por las obras de Cristo, las obras perfectas de Cristo, por la salvación manifestada en Cristo Jesús, la justificación de Jesús. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, nosotros tenemos un vínculo único, podríamos decir, con Dios por ese pacto de gracia. Y como concluye el apóstol Pablo ahí, como lo dice en Romanos 5, el pacto de gracia para nosotros debe ser de profundo aliento, de paz, de alegría, de gozo, incluso en momentos de tribulación. Él dice ahí en Romanos 5 que nosotros nos gloriamos aún en los momentos de dificultad, aún en la angustia, nosotros podemos gozarnos en este pacto de gracia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros entramos en ese pacto con Dios, mediante la obra del Espíritu, porque el Espíritu es el que hace eso, nosotros sin merecer nada entramos a ese pacto. Dios nos adopta como hijos, nos cuida, lo leímos, estuvimos estudiando el día viernes en el Salmo número 5. Dios nos rodea, nos cuida, conduce nuestros caminos, nos protege, pero también nos enseña por medio del sufrimiento, pero nos sostiene. Hermanos, nosotros estando en ese pacto de gracia tenemos todos los motivos para estar alegres y gozosos. ¿Por qué? Porque hay un vínculo asegurado para con Dios. El perdón de nuestros pecados no es solamente una especie de idea en el aire, es la garantía de Dios, una promesa de Dios, de saber que cuando nosotros nos vamos a morir, vamos a estar en el cielo. Ahora, quiero que meditemos un poquito en la gracia respecto, o personalmente usted medite en la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? Porque fíjense que yo me he dado cuenta de algo, y es que cuando nosotros empezamos una dinámica evangélica, ¿cierto? Incluso cuando llegamos a la reforma y todo, hay temas que se nos olvidan, ya los damos por sentado. Y lamentablemente no reflexionamos lo suficiente, pero la gracia de Dios es algo en lo cual nosotros todos los días debemos meditar, en cada momento. Cada vez que pecamos, deberíamos también meditar en esa gracia, en nuestros errores, en las inclinaciones de nuestro corazón. La gracia tiene que estar ahí constantemente alentándonos. ¿Qué significa la gracia de Dios para ti? Nosotros cantamos un himno, ¿no? Sublime gracia. John Newton ahí hace una canción de esta gracia del Señor y dice que es sublime. Que cuando éramos ciegos, el Señor de esa ceguera nos salvó, nos dio vista. El mismo apóstol Pablo en Efesios 2 hace una descripción de cómo nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados hemos pasado ahora a tener vida. Estando muertos ahora tenemos vida. Siendo pecadores ahora somos hijos de Dios. Estando condenados pasamos ahora a la salvación. Y meditamos poco en eso, hermanos. Ahora, ¿qué debe producir la gracia de Dios en nosotros? Gratitud. ¿Por qué se acerca un creyente o alguien que profesa la fe a una iglesia? ¿Por qué se acerca o por qué alguien decide vivir una vida evangélica? Cuando se hace bajo el pacto de la letra del Antiguo Testamento, se transforma en una relación, podríamos decir, retributiva, que se imagina este profesante de la fe que mientras mejor hace las cosas, mejor le va a ir en la vida. Pero esa no es la relación que quiere Dios y establece Dios para con su iglesia, porque la relación que establece Dios para con su iglesia es en pos de la gratitud del creyente que da porque sabe que ha recibido todo de Dios. Hermanos, yo te pregunto, ¿por qué sirves? ¿Por qué vienes hoy día? ¿Para aliviar la conciencia? Es que no he ido a la iglesia en 2 semanas, entonces no quiero que Dios me castigue, entonces no voy a ir. ¿Será ese tu mover? Porque si ese es tu mover, tú tienes que arrepentirte y tienes que ir al nuevo pacto,
al pacto de la gracia y vivir una vida evangélica en gratitud. El apóstol Pablo dice, yo con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo aquí, en la vida misma, ¿no? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, mi vida gira en torno a Dios y a lo que Él ha hecho por mí. Yo y mi carne ha sido crucificada, ya pagó en la cruz. Ahora entonces yo vivo para la gloria de Dios. ¿Es ese nuestro entender? ¿Venimos a la iglesia y servimos por eso? ¿O porque yo de alguna manera quiero aliviar mi conciencia un rato y con esto me quedo tranquilo? Yo vengo para acá, me voy y wow, ya estoy espiritual toda la semana. No, hermanos. Tenemos que entender correctamente nuestra vida de fe y se hace fundamentado, el vínculo descansa en la gracia de Dios, en las obras de Cristo, pero yo vivo una vida de entrega, de amor, yo sirvo, yo me esfuerzo, yo vengo, yo me congrego, yo hago todas las cosas, yo ofrendo, pero lo hago por gratitud. Ese es el verdadero sentir. Y el apóstol Pablo dice que él ahora es un ministro de esa verdad. Ha sido un ministro competente para llevar ese pacto nuevo, llevar esa verdad evangélica. La palabra griega utilizada es diácono, que quiere decir servidor. Él se ha transformado en un servidor capacitado por Dios para hacer una obra en pos de eso. Ahora, hermano, quizás que tanto queremos nosotros imitar, ¿no?, al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿cierto? Ahora, si nosotros queremos imitar al apóstol Pablo, bueno, somos siervos de ese ministerio de la gracia. Hemos dispuesto nuestros recursos, nuestros miembros para expandir, para llevar el mensaje del Evangelio del Nuevo Pacto, ¿o no? Hermanos, tenemos que mirarnos a la luz de la Escritura y compararnos. Esto no podemos solamente acercarnos a la Escritura y decir, bueno, qué linda la Escritura, ya lo entendí intelectualmente. Esto tiene que generar en mi vida. Yo tengo que cambiar mi vida en pos de lo que encuentro en la Escritura. Y hermanos, lo que acabamos de quizás reflexionar hoy día, lo que acabamos de encontrar en las palabras del apóstol Pablo, es un tesoro incalculable, hermanos. La gracia es algo que debe conmovernos profundamente. Porque ¿quién es usted para recibir de Dios un regalo tan precioso como la salvación? ¿O se ha ganado usted el perdón de Dios? Si usted piensa que usted se ha ganado el perdón de Dios, arrepiéntase también. Porque usted no ha entendido quién es usted. El otro día subí un estado, ¿cierto? No sé si alguien lo vio. Que no es autoría mía, lo copié, copy-paste. Culpable de eso. Pero decía una verdad muy cierta. Si el pecador más grande que tú no conoces no eres tú mismo, entonces tú no sabes quién eres. Usted no tiene que mirar hacia el lado para encontrar al pecador más grande de esta sala. Mírese usted mismo. Usted es el pecador más grande. Y usted no merece el perdón de Dios. Usted ha recibido el perdón de Dios solamente, hermanos, por la misericordia y la gracia de Dios que descansa por lo demás en el pleno afecto de su voluntad. Es inconcebible a nuestra mente. Por tanto, a nosotros no nos queda nada más que mirar esa gracia y decir, tal como John Newton, es sublime y no la puedo entender. Amén. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que podamos ponernos de pie. Padre glorioso, damos gracias, Señor, por su palabra en primer lugar, por su amor, por ese pacto tan precioso establecido en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto que nos da entrada al trono celestial. Ayúdenos, Señor, a reflexionar profundamente en ese amor tan grande que usted ha manifestado en nosotros, para que también nosotros podamos movernos en gratitud. Ayúdenos, Señor, en nuestros corazones a conocerlos, a que podamos meditar, Señor, en la maldad profunda que hay en nuestro corazón y asimismo podamos ver cuán inmensa es la cruz. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.